Yo siempre digo esto, todo es difícil. Casarse es difícil, no casarse es difícil, tener hijos es difícil, pero no tenerlas, no me imagino mi vida sin ellas. Alguna gente dice, pero es que estudiar es difícil, pero no estudiar también es difícil. En pocas palabras es, ¿qué difícil escoges? ¿Qué es lo que...? ¿Prefieres el difícil de no hacer nada, de quedarte en el abandono, estancado o estancada, frustrado o frustrada? ¿O prefieres lo difícil de dar un paso hacia adelante? Y pues seguramente van a haber más desafíos en el futuro, pero es necesario. Hola a todos y bienvenidos, gracias por estar por aquí. Estamos iniciando esa nueva aventura. Mi nombre es Stephen y estoy aquí con la mujer más maravillosa, hermosa, preciosa de todo el mundo, mi amada esposa Alina. ¿Cómo estás? Muy contenta con esa bienvenida de hermosa y preciosa. Claro que sí, pues esa es la realidad. Gracias, amor. Estoy muy emocionada de que hoy iniciamos este capítulo, esta aventura de este podcast. Y creo que va a ser un momento muy especial en el cual vamos a compartir cosas íntimas de nuestro corazón hacia sus corazones también. Y esperamos en algún momento que también la gente nos cuente cosas que les han servido a ellos de sus corazones, que puedan servir a muchos. Yo creo que la experiencia de algunas cosas vividas les puede servir a muchas personas que están pasando por situaciones que no conocemos. Nadie sabe lo que está pasando el otro y por eso es que tenemos que caminar con amabilidad, con gracia, con bondad, porque no sabemos lo que está pasando el otro. Y sin duda muchas experiencias que hemos escuchado de los demás nos han ayudado a nosotros y esperamos que algunas de las cosas que hemos vivido también les ayude a ustedes y también poder recibir de parte de ustedes porque estamos en un mismo caminar juntos. Si lo que llegas a escuchar te llama la atención, quiero decirte de que nuestro plan es poder entregarte un episodio nuevo cada 2 miércoles. Así que tú ya sabes, tienes que apartar la fecha. Cada 2 miércoles esperamos poderte entregar un episodio completamente nuevo. ¿Qué te parece si comenzamos con una frase muy interesante que me llama la atención y quiero compartirla? Es cierto. Oye bien esto, el costo de equivocarse es menor al costo de no hacer nada, de Seth Godin. Wow, sí, es una frase muy interesante y personalmente me habla mucho esta frase de Seth Godin, y que para los que no lo conocen, él es un gran gurú de marketing, es un hombre muy sabio y casualmente hace unas cuantas semanas esta palabra o esta frase se hizo muy real en mi vida, porque cuando lo meditas, es cierto, el costo de equivocarse muchas veces es menor al costo de no hacer nada. Sin embargo, aquí estamos los humanos normalmente intentando de no equivocarnos. Y postergando aquello que realmente queremos hacer y que está en nuestra lista de sueños, de nuestros deseos, pero lo estamos dejando para después o decimos, bueno, yo sueño algún día hacer ABC y lo estamos postergando porque no tenemos algún temor. Exacto. El temor a equivocarnos, el temor a que no salga bien, o pensamos que no tenemos lo suficiente o que no es el momento para nosotros y entonces lo vemos como algo hacia futuro. Así es, y me llama la atención el tema de equivocarse porque raramente, y bueno, al menos lo menciono por mi persona, una de las cosas que más he intentado en mi vida muchas veces es no equivocarme. Y uno, al ser una persona con una mentalidad un poquito cuadrada, podríamos decir, no quiero dar el siguiente paso si no estoy seguro de cuál va a ser el resultado. Normalmente, o sea, uno es como, quiero tener todo bien claro antes de poder dar el siguiente paso. Y ojo, no estoy diciendo que sea algo malo, creo que es algo muy bueno y mucho más si eres un padre de familia o eres responsable en una casa y todo lo demás es muy importante. Sin embargo, mis hijas me han enseñado muchas veces, y tan pequeñitas, que a través de el equivocarse es que uno también aprende a alcanzar las cosas que uno desea, que era exactamente lo que tú estabas diciendo. Por ejemplo, mi hija menor está aprendiendo a caminar.
y en este momento está aprendiendo a dar sus primeros pasos. Entonces, si ella, imagínate que si ella y nosotros fomentáramos que el hecho de caerse por el intentar dar un paso fuese malo, entonces ella nunca aprendería a caminar. No, exacto. Y la verdad que eso también ocurre con muchos niños que están en el proceso de caminar, se caen y ya no lo quieren volver a intentar y pasan meses y tal vez llegan al año y medio y no lo logran hacer, llegan a los 2 años. Son muy pocos los casos, pero sí se han dado y hay que llevar a los niños a una terapia para poder rehabilitar no es ni siquiera es una área en la que el pie está malo, que hay una articulación mala, simplemente es que entra un temor que imposibilita mentalmente al niño de poder creerse capaz de caminar. Y así estamos nosotros muchas veces, imposibilitados en nuestra mente de hacer algo que nosotros queremos hacer o que soñamos hacer, porque pensamos que simplemente no podemos o no tenemos las herramientas que necesitamos cuando lo que nosotros necesitamos está en nosotros. Tenemos nosotros que enterarnos que aquellas cosas que necesitamos está realmente en ti, está depositado en ti y eso puede dar a luz muchas cosas. Muchas de las ideas creativas, tal vez tú has estado postergando de escribir o de sacar tu canción, ya la escribiste, pero piensas que tu canción no es suficiente o piensas que tu proyecto es muy poco o qué es lo que van a decir los demás, cuando verdaderamente aquella grandeza está dentro de nosotros y estamos viendo al exterior a ver con quién me ayuda a hacer esto grande, pero esa idea o ese proyecto que ha sido puesto en tu mente tiene grandeza. Y eso me lleva a hacer una pregunta. ¿Qué cosa o qué cosas has estado postergando por no querer pagar el costo de equivocarte? Escúchalo bien. ¿Qué cosa o qué cosas has estado postergando? O sea, les has estado dando a la larga, como decimos en mi país, simplemente por no querer equivocarte. O porque lo vemos difícil. Porque lo ves difícil. Porque la verdad es que yo siempre digo esto, todo es difícil. Casarse es difícil, no casarse es difícil. Tener hijos es difícil, lleva mucho trabajo. Tenemos 2 bebés y están muy cerca a sus edades y es bastante retador. Pero no tenerlas, no me imagino mi vida sin ellas tampoco. O sea, no tenerlas también es difícil. Alguna gente dice, pero es que estudiar es difícil. Pero no estudiar también es difícil. Así es. Vivir una vida sin estudios, sin preparación, también es difícil. Tal vez tú dices, no, pero es que aprender un nuevo idioma es difícil. Pero ¿cuál es el costo de no aprender un nuevo idioma? Que tal vez vas a visitar otro país y no vas a tener esa herramienta para comunicarte. Entonces, eso también va a ser difícil. Yo creo que nosotros debemos de elegir en nuestras vidas qué difícil queremos afrontar. Yo quiero afrontar el difícil de nunca haberlo intentado y después a los años, cuando tú llegues a tu vejez, pensar, ¿y si hubiera? ¿Y si hubiera hecho esto? El famoso si hubiera. ¿Y si hubiera hecho lo otro? Y ahí es donde entra algo tan impactante que es la culpa, ¿no? Pero, ¿qué pasa si realmente lo intenté, aún con miedo, aún con tantas cosas en mi interior, pensando que no tengo lo que necesito, pensando que no soy capaz de hacer las cosas? ¿Qué pasa si aún así lo intento? Lleva el costo de que tal vez me equivoqué, pero lo hice. Así es, me gusta mucho esa frase y la verdad que te he escuchado decirla mucho y definitivamente me habla mucho. O sea, en pocas palabras es, resumiéndolo, qué difícil escoges. ¿Qué es lo que...? O sea, al final todo es difícil, pero qué difícil escoges. ¿Prefieres el difícil de no hacer nada, de quedarte en el abandono, estancado o estancada, frustrado o frustrada, desamparado o desamparada? ¿O prefieres lo difícil de dar un paso de fe, podríamos decir,
dar un paso hacia adelante y pues seguramente van a haber más desafíos en el futuro, pero es necesario dar ese paso. Y me gusta lo que dice aquí en Mateo 14, del 25 al 31, y esta es una historia de alguien que decidió salirse del miedo al equivocarse. Dice que a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, se refiere a sus discípulos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, mira qué interesante, le dice, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Wow. Siempre creo que cuando leemos este pasaje, hablamos de la poca fe de Pedro. Y entonces hay tantos mensajes diciendo, pero usted no sea alguien de poca fe como Pedro, porque él tuvo temor, él tuvo duda y por eso se equivocó. Exacto, y por eso se hundió y usted sí tiene temor y se va a hundir. Y la verdad que nadie habla del acto tan valiente de Pedro, porque habían más personas en la barca, pero él, a pesar de todo el temor que tenía, dijo, si eres Jesús, hazme caminar hacia ti. Si realmente eres Jesús, hazme caminar hacia ti. Y a veces tenemos que hacer eso con esas ideas que vienen a nuestra mente. Si realmente vienen de ti, hazme caminar hacia ti. Quiero salir de este lugar seguro que es la barca, de este lugar de comodidad, de confort. Siempre hablan de la zona de confort, ¿verdad? Y es que a todos nos gusta la zona de confort. Sí, es que aparentemente es segura. Exacto, está cómoda. Bueno, y en ese momento no estaban cómodos los discípulos, pero la barca había... Pero la barca era lo más parecido a una situación que conocían. Así es. Porque como la mayoría de ellos eran pescadores, entonces, quizás no la mayoría, pero entre ellos habían pescadores, podríamos decir de que más o menos controlaban o tenían una idea de cómo protegerse ante una situación como la que estaban pasando. Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho esta historia y indispensablemente si eres una persona de fe o no, o si crees lo que está en la Biblia o no, definitivamente te puede llevar cosas muy buenas sobre la historia que está aquí contando la Biblia en Mateo 14. Y una de esas, una de ellas que me llama la atención, de una u otra forma Pedro pudo escuchar la voz de Dios y a mí me llamaba mucho la atención porque lo que yo miraba es que sentía esto, en medio de tu circunstancia debes hablar con Dios. Así es. En medio de tu problema debes hablar con Dios, o sea, no sé qué circunstancia está pasando, no sé si es un problema en tu trabajo, si está pasando una circunstancia con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos, en tu país, no sé, pero con la circunstancia que estés pasando, en el momento de tu vida en el que estás, muy probablemente estás todavía subido o subida a la barca. Así es. ¿Y por qué debemos de escuchar la voz de Dios en esos momentos? ¿Saben por qué? Porque hay muchas voces. Si nosotros leemos en este mismo capítulo en Mateo 14, pero versículos anteriores, ellos estaban en la barca esperando a Jesús, pero Jesús estaba orando en el monte. Se había quedado. Y se había quedado orando y a altas horas de la noche ya la barca había llegado como hasta la mitad, no estaba a la orilla, no estaba en un lugar seguro. Y Jesús, para alcanzarlos, fue hacia donde estaba la barca. Entonces caminó sobre el mar para poder alcanzarlos a ellos. Pero cuando los discípulos ven aquella escena a mitad de la noche y lo ven a él caminando sobre las aguas, dicen, un fantasma. Y eso es lo que pienso, que en esos momentos van a haber tantas voces
cuando tú quieres hacer algo. Van a haber tantas voces diciéndote que para qué lo vas a hacer, que para qué tanto esfuerzo, que para qué y para qué te vas a lanzar a hacer ese negocio, vas a perder tu dinero, y para qué vas a estudiar si no vale la pena, si con lo que haces estás bien. Pero hay un deseo en tu interior como el que tenía Pedro de creer que realmente era Jesús y que te quería hacer salir de esa barca, que te quería hacer salir de esos pensamientos o de esas voces que no estaban creyendo que era Jesús, sino que era un fantasma. ¿Cuánto tiempo habían pasado los discípulos con ellos y con Jesús? Y aún así lo confundían, tal vez pienso que por la neblina de la noche o por el miedo que tenían, no sé, lo habían confundido, pero Pedro decidió creer que si era Jesús y le dijo, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas, hazme salir de aquí. Y por eso es que aún en medio de esos momentos tenemos que buscar escuchar su voz para apagar todas las voces negativas que van a ocurrir en ese momento. Y sabes que mientras hablabas, se me venía esta idea a la mente muy interesante porque, en pocas palabras, Jesús hizo primero lo que esperaba que ellos hicieran después. No sé si me voy a entender. Uh-huh. Y esa es la historia de él, ¿verdad? En toda la historia de la Biblia. Él nunca te pide algo que él no esté dispuesto a hacer primero. ¿Ok? Jesús nunca te va a pedir que hagas algo que él no está dispuesto a hacer primero. O sea, que él primero caminó sobre las aguas y esperó después que ellos caminaran quizás sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Alguna de las versiones de la Biblia por ahí dice en el relato que la barca estaba casi a 40 o 50 estadios de profundidad. O sea, imagínate lo lejos que estaba de la orilla. Ya Jesús llevaba un montón de camino. Un montón. Entonces, imagínate que quizás la distancia que Pedro pudo haber visto a Jesús, o que los discípulos lo vieron, porque quizás lo vieron de lejos y pensaron que era un fantasma, digamos que era un estadio de distancia. Me imagino yo que quizás a un estadio de distancia me cueste reconocer a alguien. Claro, sí, ¿verdad? Aún en el día. Quizás aún en el día sea un poco difícil, no digamos en la noche, pero Jesús ya había caminado 40 estadios. Y estaba ahí, dispuesto para ellos. Entonces, otra de las cosas que me llama la atención es que, te mencionaba yo, es que, bueno, quien decide caminar sobre las aguas es Pedro. Así es. Él decide hacer esto porque en lo que acabamos de leer en la historia, fue Pedro el que dijo, si eres realmente tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. O sea, quizás él pudo haberle dicho cualquier otra cosa, pero él fue el que pidió querer caminar sobre las aguas. ¿Ok? Y Jesús le dijo, sí, ven. Entonces, ¿qué me llevo con esto? Que lo único que necesitamos para caminar sobre las aguas es una palabra de Dios, es una palabra de Jesús. Y las aguas en tu vida pueden ser muchas cosas. Quiero que intentemos de sacar esto del contexto religioso, porque a veces pensamos de que están hablando de la Biblia y todo lo demás y solamente son cosas que se ven en la iglesia, pero no, estamos hablando de la vida real, estamos hablando de las circunstancias en las que te encuentras. Quizás en tu caso es una relación, quizás en tu caso es un duelo, quizás en tu caso perdiste una pareja, quizás en tu caso perdiste un empleo y no quieres caminar sobre las aguas. Así es. Porque tienes miedo, porque tienes dolor, porque por el qué dirán. Por el qué dirán, sí. Por la vergüenza, porque te sientes mal, porque sientes esto de cometí un error, la gente sabe que cometí un error. Así es. Y si la gente me vuelve a ver que vuelvo a cometer un error, y más en esta era de redes sociales en donde todo está publicado, es como no puedo aguantar la presión que eso conlleva. O no puedo hacer algo diferente de lo que hacía antes porque ¿qué van a decir de mí? Mi pasado me persigue. Y alguien que es bastante reconocido, que yo pienso, cuando pienso en esto, es en Pablo. Porque él era alguien que perseguía a cristianos. Y cuando él se ponía a predicar, yo siempre me pongo a pensar, ¿y qué sentía él?
cuando ahora era él que predicaba el evangelio. Y yo te digo esto así porque muchas personas se han detenido porque dicen, pero yo antes hacía esto y ahora estoy sintiendo hacer esto. ¿Y qué van a decir de mí? Pero él mismo dijo, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Okay. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No, y de hecho me fascina esa línea de pensamiento porque la realidad es que todas las personas que el Señor escogió en la Biblia, o la mayoría, voy a decir, de los profetas, inclusive los mismos discípulos de Jesús, eran personas rotas. Así es. Eran personas que no lo habían alcanzado todo, eran personas de que necesitaban trabajar en ellos e inclusive conociendo a Jesús, muchos de ellos necesitaban seguir trabajando en ellos, inclusive después de que Jesús resucitó, murió, resucitó, necesitaban seguir trabajando en ellos. Pedro lo negó, exactamente, Judas después de haber estado 3 años con él, perdón. Exacto. Judas lo vendió. Judas lo vendió. Y le robaba. Exactamente. De las finanzas del ministerio. Y yo quiero decirte que el pasado no nos tiene que atormentar de una manera en la cual nosotros no podamos avanzar en aquel sueño que está dentro de nosotros, en aquel anhelo que está dentro de ti, pero que aquel pasado te persigue. Y no solamente el pasado, sino que hay pensamientos, hay personas acusándote, diciéndote que no eres suficiente, o tal vez no hay personas detrás, pero están tus mismos pensamientos todo el día, pensando que no lo tienes todo, o que porque tú, y pensando tan menos de ti, cuando Dios ha puesto algo maravilloso en cada persona. Así es. Un regalo maravilloso en cada persona. Y el asunto es que al final, regresando a lo que tú decías, la vida, amigos, amigas, es difícil. Entonces tú tienes que escoger tu dificultad. Esto es como cuando querías, no sé, querías jugar Mario Bros. ¿A qué nivel quieres jugar? Entre más alto vas, es más difícil. Así es. Pero al final la recompensa es mayor. Entonces, ¿qué es lo que quieres escoger? ¿Hacia dónde quieres llegar? Necesitas tomar una decisión. Y mientras meditaba en esto, se me viene a la mente una frase que menciona uno de mis mentores y dice que muchas veces solo se aprende a través de la experimentación. Entonces, a veces, no a veces, siempre es importante recibir consejos, buscar personas que vayan un paso adelante que uno para poderle hacer algunas preguntas, ¿verdad? Para asesorarse, al menos es lo que yo intento de hacer y nosotros intentamos de hacer. Sin embargo, hay ciertas cosas que solamente se aprenden a través de la experimentación. Y te hago una pregunta. ¿Pedro había recibido clases profesionales de caminar sobre el agua? Aparentemente no. Es que a veces pensamos que necesitamos aquel gran preparación para poder realizar aquello que estamos, y claro, yo no estoy hablando en contra de la preparación. Tenemos que prepararnos, tenemos que hacer lo que sea necesario, pero hablo cuando a veces somos llamados a cosas que ni sabemos qué tipo de preparación necesitamos, porque nadie había caminado antes sobre el agua y había que hacerlo. Así es. Es como cuando somos padres. Así es. Vamos a un campo de batalla y la gente te dice mil y unas cosas y yo aprecio mucho todas las experiencias que me comparten, pero al final te das cuenta que tu experiencia es única. Lo que tú vives con tu bebé o con tus bebés, en nuestro caso, es totalmente único y tu experiencia es única. Y así mismo con los proyectos que están en tu corazón por realizar van a ser completamente únicos. No pienses, bueno, ya no voy a hacer una canción porque ¿cuántas canciones hay? Tu canción va a ser única. Bueno, ya no voy a hacer mi podcast porque hay demasiados. Nuestro podcast es único, yo estoy creyendo eso. Inclusive, baby, una cosa muy interesante, y mira, quizás si has estado con nosotros aquí por la última casi media hora, algunos pensamientos, si no has pensado esto,
Bueno, está bien, pero yo creo que la mayoría lo ha pensado, pero ¿y qué calificación tienen ellos para estarnos hablando de la fe? ¿Por qué van a estar diciendo de que hay que dar un paso? ¿O por qué ustedes me pueden decir a mí que necesito salir de la barca o que necesito avanzar hacia adelante? Mira, nosotros estamos aquí no desde la postura de que lo hemos alcanzado. De hecho, estamos aquí para compartirte que nosotros mismos hemos estado más cómodos que Pedro, porque Pedro al menos decidió salir de la barca rápido. Así es. Y a nosotros nos costó más de un año poder dar este paso para poder iniciar este proyecto. Así es. ¿Sí o no? Y hoy estamos animando a otros a salir de la barca. Exactamente. Y hoy decidimos, ¿sabes qué? Estábamos meditando. Vamos a hablar sobre eso en el primer episodio, vamos a hablar sobre lo otro. Y de repente fue como, no, ¿sabes qué? Hablemos de exactamente lo que estamos haciendo. De lo que estamos viviendo. De lo que estamos viviendo. Ese es el objetivo. Compartir experiencias que no solo nos ayuden a nosotros, porque sin duda esto nos ha fortalecido, esta palabra, estas cosas que hemos estado compartiendo hoy, nos ha fortalecido y nos ha ayudado a nosotros a dar el primer paso. No tenemos todo el panorama, pero así como tal vez tú no tienes todo el panorama, hoy queremos animarte a que tú des el siguiente paso, que es aquello que has estado postergando, que no has estado tomando acción para hacer. Tal vez aquello que has estado anhelando está a un paso y tal vez tú quieres rendirte. Quiero pensar en las personas que ya empezaron, pero que no fueron consistentes porque no vieron el resultado que querías. Uh-huh. Quiero decirte que sigue intentando, sigue tocando la puerta, sigue probando, sigue experimentando. Porque esa respuesta, esa promesa, ese final que tanto esperas, puede estar a la vuelta de la esquina. Después de la oscuridad, cuando tú ves en la noche, y para los que han estado despiertos en toda una vela, cuando está lo más oscuro de la noche, es porque ya viene el amanecer. No hay otra cosa después de la oscuridad. Si te fue mal en la empresa que pusiste, inténtalo una vez más. No tengas temor porque Pedro no tenía toda la experiencia para caminar sobre las aguas, sin embargo fue el único que caminó y eso quedó en la historia. Más de 2000 años después seguimos hablando al respecto y nosotros tenemos que construir un legado. Así es. Y para ir terminando, porque me gusta dar buenas noticias, quiero dar una buena noticia. ¿Y sabes qué? A ver, ¿cuál es la buena noticia? Que si en el pasado, ayer, hace unos cuantos años, o hoy mismo, te atreviste a salir de la barca de forma metafórica, decidiste salir de tu zona de confort, decidiste dar el paso que aparentemente la lógica te decía que no tenías que darlo, y te equivocaste. Bueno, en este caso yo quiero decirte que si tú diste ese paso, cometiste un error, te sientes frustrado, te sientes frustrada, sientes de que a veces quizás que no tiene sentido seguir adelante, tengo la buena noticia de que el Señor Jesús está allí para ti. En la historia que acabamos de leer, a pesar de que todos sabemos de que quizás la razón por la cual Pedro se hundió fue porque quitó su mirada de Jesús, porque mientras él tuvo la mirada puesta en Jesús, él pudo caminar. No sabemos si dio un paso, no sabemos si dio 20 pasos, no sabemos si caminó todo el estadio, pero definitivamente sabemos de que pudo caminar. Sin embargo, por razones de Pedro, o sea, él cometió un error y él comenzó a hundirse. Porque sintió temor. Sintió temor y comenzó a hundirse. Pero lo bonito de todo esto, porque sé que quizás eso ya lo he escuchado, pero lo bonito de esto y lo que me llama la atención es que cuando Pedro se hunde, Jesús inmediatamente lo toma de la mano y lo saca. Y esa es una imagen hermosa, porque muchas veces tú te has martirizado tanto, la culpa te ha agarrado tanto porque por ese fracaso que tuviste en el pasado, por esa decisión mala que tomaste, por la actitud errónea y no la vamos a justificar, son errores que cometemos porque somos humanos. Sin embargo, Pedro fue el único de las al menos otras 11 personas que habían en la barca que pudo hacer dos cosas. Uno, caminar sobre las aguas. Y dos,
saber lo que es que Jesús te tome de la mano cuando te estás hundiendo. Para sacarte. Y ese error, ese temor a equivocarte sucede porque piensas que después del error o después de la equivocación no hay nada. Mientras tanto vemos en la palabra que está Jesús levantándote. Y quiero hablarle a personas que han cometido errores financieros, personas que han cometido errores en sus relaciones, personas que han cometido errores con sus hijos y ya no quieres seguir intentando en esa relación, ya no quieres seguir intentando con tu empresa o ya no quieres darte otra oportunidad por tanto error financiero y a veces no llamas al Salvador. Me llama la atención que Pedro le dice, Jesús, me hundo, sálvame. Y muchas veces ese paso que hizo Pedro, nosotros no lo hacemos porque pensamos que con el hecho de habernos equivocado, fallamos y no merecemos un Salvador. Pero solo aquellos que se equivocan y si te has equivocado así como nosotros lo hemos hecho, sabes que necesitamos un Salvador. Okay. Necesitamos a alguien que nos rescate en aquel momento cuando cometiste un error financiero, un error de pareja, un error con los hijos, un error en tu trabajo. Necesitamos nosotros un Salvador. Y donde abunda el pecado, abunda la gracia. Sí, sobreabunda la gracia. Hay más gracia que pecado. Jesús no murió solamente por el pecado, sino también por aquella culpa que nos ha traído esos errores. Aquel sentimiento de autocondenación que no nos permite avanzar, no nos permite ser libres para experimentar esa salvación de Jesús. Sí, y pues no sé cuál será, mejor dicho, creo que hay muchas razones que han evitado que en el pasado tú te atrevieses a dar el paso que tenías que dar. Pero quiero terminar invitándote a que te atrevas una vez más, que des el paso una vez más, que escribas la canción una vez más, que grabes el video una vez más, que hagas ese guión una vez más, Sí. que lances ese podcast una vez más. Inclusive, como decía mi esposa hace un ratito, no necesitas conocer todo el panorama para poder avanzar. Tú estás viendo este episodio y en este momento todavía no sabemos qué nombre le vamos a poner al podcast. Ese es un gran ejemplo. Entonces tú ya lo estás viendo por aquí, estás viendo el nombre en todos lados, pero no estamos seguros qué nombre le vamos a poner. Sin embargo, decidimos salir de la barca, dar el paso, porque sabemos que necesitamos y debemos hacer esto. Y baby, ¿por qué no me ayudas? Ayúdame a hacer una oración para las personas que nos están viendo, para las personas que nos están escuchando, que saben que este momento, que hoy, una vez más, Dios les está confirmando que necesitan dar ese paso que han estado sosteniendo o que han estado evitando de dar por mucho tiempo. Así es. Padre, oramos por cada persona que hoy ha visto este episodio y que sabe que necesita salir de su zona de confort. Necesita salir de la barca, pero el temor ha estado impidiendo salir y experimentar lo que tú tienes para ellos. Pero hoy creemos que todo temor sea desaparecido del corazón y de la mente y de los pensamientos que les han perseguido para no hacer aquellos sueños, aquellos anhelos que incluso tú tienes para ellos. Gracias porque tu amor es más grande. Gracias porque tu perdón es más grande. Gracias porque la gracia divina que tú has ganado para nosotros es más grande para hacer las cosas que tú nos has mandado a hacer. Así es, y si algo de lo que has escuchado te gustó, te llevas algo, por favor te pido que nos ayudes a compartir este episodio para que pueda llegar a muchas más personas. Recuerda que puedes suscribirte también a nuestro canal o a donde sea que estás escuchando este podcast para que cada 2 miércoles o miércoles de por medio puedas recibir un episodio fresco. Así es. Y queremos que al finalizar este episodio que tú nos cuentes en los comentarios qué
Si hay algo que has estado postergando, que no has estado realizando por el temor al que dirán, al equivocarte, coméntanos, déjanos tu like siempre. Síguenos, suscríbete. Creo que vamos a ver en los demás episodios también temas que nos van a ayudar a crecer, a caminar hacia nuestro propósito. Les bendecimos y gracias por acompañarnos en este episodio.